Muy bien, entonces, una bienvenida a todos. Ayer hemos empezado un tema con la pregunta, ¿qué acontece de momento en los Estados Unidos alrededor de Trump? ¿Y qué les parece esto en cuanto a los eventos finales de punto de vista profético en los Estados Unidos? Entonces, recordamos ayer que en esa semana el expresidente Trump había sido citado a la corte en Nueva York por varios cargos que se le están haciendo. eh, y una de las cosas especiales es la primera vez que eso acontece en la historia americana, que un presidente ha sido puesto bajo una investigación criminal. Em, Hay algo interesante en ese caso porque son 34 delitos, pero todos de menor categoría, por así decir. Pero lo interesante es que a pesar de ser de menor categoría, lo que la Corte va a demostrar es que han sido usados para em, cometer otro delito, o sea, es un delito para hacer un delito. Em, Y esto cambia la cosa, porque de esa manera ahora el caso o la acusación de ser pequeña ahora se hace algo más grande y más grave. Y bueno, eso es lo que se le espera ahora. Es una historia que va a tomar mucha atención mediática en todo el año porque los resultados, el veredicto final se espera para comienzo del año que viene, 2024. Y esto en medio de ¿no? De los comienzos de una campaña electoral para las elecciones. Trump se postula de nuevo, en medio de ahora también la voluntad de otros personajes como Ron DeSantis en el Partido Republicano de conseguir la nominación para la candidatura. Y Trump una vez más ha logrado de obtener mucha atención mediática usando todo lo que acontece para su bien, por así decir. Pero es un poco cuestionable. Hemos hablado un poco de esto. Y después ahí no termina porque hay otro caso, otra investigación criminal que está a la puerta, que muy prontamente vamos a ver otra acusación y viene de otro estado, de Georgia, y tiene que ver con alteraciones ¿cómo era? De la derrota electoral, creo que era eso, sí, ese esfuerzo de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 tiene que ver con ese caso y posiblemente es una cosa mucho más espectacular o más grande de lo que ahora acontece en Nueva York. El mismo abogado en Nueva York, o el juez en Nueva York dijo que es un caso cualquiera, es un caso que acontece todo el tiempo, ese tipo de delitos que gente comete. Ellos tienen eso cada día, ese tipo de delitos, y Trump es uno más que ha cometido una serie de crímenes. No es nada en especial de por sí, pero lo que pasa en Georgia es más grande. Entonces, hay mucha atención sobre Trump, hay mucha atención sobre el Partido Republicano, y ahí hice esa pregunta, ¿cómo lo vemos esto? ¿No es cierto? ¿Es esto nuestro enfoque? ¿Es esto, aporta eso información a los eventos finales de lo que va a pasar en Estados Unidos? Y ahí hemos hecho una pausa y hemos saltado a una lógica. am, y a ver si puedo repetir esto aquí, que tiene que ver con entender dónde está el enfoque profético mm, en el final de los tiempos. Voy a compartir la pantalla aquí.
Eso tiene que ver con las líneas paralelas. Y hemos hecho los siguientes apuntes. Primeramente he preguntado cómo la Biblia describe esa separación del pueblo de Dios y Iris recordó que, bueno, es una montaña, ¿no es cierto? El pueblo de Dios es una montaña, pero de esa montaña se corta una piedra y entendemos que esa piedra es símbolo para el remanente, ¿no? Para los 144.000, para el verdadero pueblo de Dios, mientras que la montaña es un símbolo para la iglesia. Después vimos que hay otro llamado similar, el llamado de salir de Babilonia. También es un llamado y hay un grupo que es llamado de salir de ahí, pero vimos que Babilonia, claro, no es símbolo para la iglesia, sino es un símbolo para el mundo. Y hay lo mismo entonces, hay llamados que se dirigen a diferentes grupos. Y de ahí hemos ido para mirar un poco más en detalle cómo funciona ese llamado de separarse de, ¿ya? ¿Sabes? ¿Alguien de ustedes quiere recapitular como lo que hemos entendido ayer? ¿Me quiere ayudar aquí con ese dibujo? Adelante, César. Bueno, ayer habíamos visto en esa historia, habíamos utilizado el ejemplo de FFA y de cómo se supone que FFA, el movimiento, pues se separó de la iglesia y entonces se hizo la pregunta, ¿por qué utilizamos ese mismo patrón de FFA al final en la dispensación antes del cierre de Puerta de Gracia? ¿Cómo ellos se vuelven la amenaza o cómo ellos se vuelven, por decirlo, los enemigos? Ujú. Justo antes del cierre de Puerta de Gracia y utilizamos ese patrón para compararlo con lo que es el movimiento del progresismo, de la izquierda, del liberalismo, y vemos de que ellos están siendo llamados de salir de Babilonia a separarse de esa estructura de forma progresiva. Entonces ellos, los liberales, salen de esa Babilonia, pero al final de la historia, justo antes del cierre de Puerta de Gracia, vemos como ellos también, así como en el caso de FFA, se vuelven los enemigos, por decirlo así, los enemigos de, del mensaje, ¿ya? Ese mensaje que los invitó a salir. Muchas gracias. Déjame repetir lo que tú dijiste y tal vez un poco más lento. Sí, por favor, porque a mí no llegué a entenderlo bien. Ya. ¿O alguien lo quiere hacer? La pregunta es cómo era el proceso de cortar la piedra. Sí, de la iglesia. No, aquí tenemos la iglesia, 1989. Sí, Empieza el proceso. es el anciano Jeff y el movimiento que sería FP. Ok, gracias. Por eso lo dibujamos aquí. Así es. Hay un grupo pequeño que comienza ese proceso de cortarse de, ¿no? Es Jeff Pippenja y el Ministerio Future for America, que salen de la iglesia. Por eso aquí esa flecha, salen de la iglesia. Esa es la piedra que se está cortando de la iglesia. Pero si tú avanzas en el tiempo,
digamos, tenemos una nueva iglesia, por así decir, ¿no? Pero de esa iglesia, que es ahora Future for America, que es Jeff Pippinger, observamos que en ese siguiente episodio o la siguiente dispensación, Hay otro corte. hay otro corte, se separa otra vez un grupo, y ese es ese grupo aquí, Paths of the Just. Ese grupo formó parte del movimiento, fue muy participativo, fue muy importante, fue muy grande, fue un ministerio muy considerable en su alcance, en sus posibilidades, pero fueron cortados de este movimiento y fueron dejados atrás. Y lo mismo tenemos que de paso entonces anotar aquí con la iglesia. La iglesia Adventista del Séptimo Día ya no juega ningún papel, ¿no es cierto?, en este proceso. Ya se acabó básicamente su tiempo hasta aquí, tenía tiempo hasta 2001 y no participó de ese proceso, fue cortado de él más bien una piedra. No, estoy aquí con estornudos nosotros. Y ahí avanza. César, ¿tienes la mano arriba? ¿O eso era la anterior? No, una cosa, una pregunta. Y recuerdo también que no solamente era Path of the Just, también creo que había un otro grupo que era Tree of Life, ¿era? ¿O eso es otra cosa? Sí, Tree of Life es más adelante. Tree of Life es Perdón, después de 2014. y yo nunca había oído de este grupo, y, y- y estuve bastante, hace bastante, este, ¿eso fue parte del movimiento? House of the Just, dices. Sí, Oh, sí. Mira, em, voy a demostrarte algo aquí, porque realmente en el movimiento en los años 2000 y pico, ¿no? 2005, 2006, 2007, ahí fue realmente el auge, 2009, 10, de ese grupo. Y ellos, mira, aquí te voy a compartir para que lo puedas ver. Muchos vinieron al movimiento mediante este personaje o este ministerio, ¿no? Aquí lo ves, Jamal Senki es el principal presentador y tal cual. Aquí junto con Jeff, con nosotros viajamos a muchos lugares juntos, los mismos diagramas, el mismo mensaje. Era muy hábil para explicar. Esos son videos más modernos. Ya después, em, mira acá, ¿no es cierto? Esos 7 años atrás. la verdad, no sé, yo no me acuerdo, pero yo calculo que yo debo haber empezado Ujú. en el 8 o algo así, y la verdad nunca lo había oído nombrar, Pero era ni un al, tipo que trabajar mucho en Estados ni Unidos. al grupo ni a él. Claro, porque su alcance no era tanto en el mundo latino, me imagino, ¿no? No, nunca fueron, creo, en Latinoamérica. Era más trabajando más en Estados Unidos, por supuesto, África, Oceanía, ¿no? Ah, puede ser que sea por eso. Sí. Nunca lo había oído nombrar. Otro orador era David Taylor, que también formó parte del ministerio. Me sale aquí el resultado. Medio lento el internet. Bueno, sea como sea, Future for America 2012, la gran división, ¿no es cierto? Separación de Paths of the Just, eran en aquel entonces problemas de aquí de Rutella,
¿no? Como ven, los diagramas es siempre el mismo, ¿no? Estuvimos en Europa con ellos, pues, en fin, la gran importancia era que, o el gran problema era que ellos tenían una comprensión muy diferente de cómo interpretar. Y tal vez recuerdas, Graciela, que uno de los puntos era que ellos pensaban en el libro en la parábola de los cuatro insectos. ¿Recuerdas eso? No, la verdad que no. Yo ahora estaba pensando, yo empecé más o menos cuando tú viniste por primera vez, que nos diste unas Ujú. charlas en lo de Cecilia. No sé en qué año habrá sido eso, pero yo calculaba que debía ser tipo 8 o por Ya, ahí. creo que era un poco más tarde. César, Y no recuerdo bien si eran ellos o si era otra gente, pero si no me equivoco, había un grupito que se concentraba mucho en lo que era el Salmo 23 y que un salmo en la profecía, en esa ya, no, no eran profecía. ellos. Eso era Ah, después todavía con Shavuot de Inglaterra. Em, ajá, Eso era un es, poco después. Y ya habían salido Daryl Taylor del movimiento en esas alturas. Joel 1, ¿recuerdan tal vez la parábola de los insectos? El, ¿No? Ah, sí, de la oruga y el saltón y el... Exacto, Ah, ¿no? sí, 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 sí. Cuando tú tienes ahí ¿cómo se llama? Ese que parece un caballito, el insecto. el saltamonte. Langosta, langosta. Langosta. Exacto, la langosta, el saltamonte. Em, Ellos entendieron que eso representa el Islam. Entonces, ellos hicieron hincapié y reforzaron su postura aquí, que esa es la interpretación. Y ahí se empezó una discusión que después llegó a ser muy feo porque ellos acusaron a Jeff de ser racista, que siempre él, el blanco, tiene que tener la razón y porque ellos no, porque ellos son negros. Pidieron disculpas después, pero la cosa se hizo grande, ¿no? Y no solamente esto, también hay otros lugares, Zacarías, creo, que habla de las torres altas que se construyeron y la batalla, la gran batalla, y entonces ellos dijeron eso desde el 11 de septiembre, pero era muy problemático esos eventos encajar en las líneas y ellos mantuvieron esa postura y se pusieron pues al primer mensajero. Era un terremoto fuerte para el movimiento, porque realmente muchísimas personas estaban con ellos y estaban tristes que ellos salieron, ¿no? Era fuerte. Bueno, eso es esa segunda dispensación. Sale entonces Path of the Just y luego tenemos la siguiente dispensación. Y ahí lo que sorprende es que obviamente eso sí, todos estamos muy conscientes que pasó, ¿no es cierto? En el clamor de medianoche hubo otra vez una división del movimiento y otra vez hay un grupo que sale. ¿Y quién es el que sale aquí en ese momento, Graciela? Chef, Jeff, ¿no? Y eso es lo raro porque Jeff era el primero que salió de la iglesia adventista y ahora él es él mismo es el que sale del verdadero movimiento. Pero es esa particularidad muy extraña. Eso nos ayuda mucho a entender cómo van a ser los eventos finales. O sea, Jeff en ese momento, que era el primero que salió de la iglesia, digamos, que movió, por así decirle, esa piedra saliendo de la iglesia, se convierte al final, como dijo César, en la amenaza, en la última amenaza, porque después la puerta se cierra y ya no hay amenaza para los sacerdotes. Ya se acabó. Entonces Jeff, Future for America, se convierte en la última amenaza del pueblo de Dios. Ahora, si tomamos esa lógica
y vamos a la línea de los netineos, entonces hemos tratado de recordar quiénes eran aquellos que comenzaron el movimiento positivo o de reforma de los netineos. Ayer dijimos los liberales, tal vez podemos añadir algunos nombres, quiénes eran los equivalentes a Jeff Pippinger en este movimiento. Michael Moore, El primero, Michael Moore, Correcto. Alexandria Ocasio-Cortez y el grupo ese que, bueno, en el Congreso de los de la extrema izquierda, este, no sé, no sé, esos serían como los equivalentes a Jeff. Ya, sí. No sé cómo ese grupo, cómo lo llamaríamos. liberal. Liberales. Ujú. Liberales, en fin de cuentas liberales, ¿no es cierto? Sí. Porque se levantan contra el conservadurismo. Se levantan en contra, eso es, ¿no? Aquí lo que sería ahora Babilonia, de donde salen, es conservador o el conservadurismo, y de ahí ellos se separan. Es en una presentación, ella da esa comparación de que cuando se enfrentó en la televisión Michael Moore con Sean Hannity Sí. en De Fox News, Fox News. ¿no? Sean Hannity es el orador, un presentador, ¿no es cierto?, en la Fox News, y los dos se enfrentaron y resulta evidente ahí que ambos eran católicos, ambos eran cristianos, ambos eran católicos, no obstante, estaban en lados muy diferentes. Entonces, Hannity representa el conservadurismo y Michael Moore, católico también, aparentemente en amistad con Francisco, los liberales. Ok, pero si ahora usamos el modelo de arriba, en la pregunta que nos hicimos sin entrar en los detalles cómo se desarrolló todo eso en el tiempo, ¿quién entonces son la amenaza al final de ese desarrollo? Y igual como en el modelo de arriba, Jeff, el primero que sale, se convierte en la amenaza al final del movimiento. De la misma manera, tenemos que concluir que en el mundo también los liberales, que al comienzo eran los que abrieron el movimiento positivo, finalmente se convierte en la amenaza de este movimiento. Voy a hacer una pausa aquí. Me gustaría saber si hay preguntas o comentarios, si quedó claro. A mí no me queda claro, o sea, entiendo que debería de ser lo mismo en una línea que en la otra, pero todavía no tengo muy claro por qué los liberales, quizás porque hay mucha cosa mezclada o por qué. Ah, ¿alguien quiere responder? No entendí la pregunta. ¿La puedes repetir, Graciela? Sí, que lo que no entendí fue por qué ahora los liberales, que fueron los que iniciaron el movimiento en el mundo, este, ahora se van a convertir en amenaza. O sea, no me queda tan claro. Quizás porque están muy entreverados con muchas cosas que no son lo que nosotros pensamos. Ujú. Em, es que antes el mensaje era como, tenía que ser muy fácil, se puede decir más fácil, porque tenías que separarte em, del extremo conservador al otro extremo, que sería lo liberal. Entonces te vas hacia la izquierda, de la derecha te vas hacia la izquierda. Pero cuando estás en la izquierda, te vas a dar cuenta que el mensaje ya no es tan simple, es más complejo. Entonces ahora tienes que solamente enfocarte en la izquierda y extraer de la izquierda lo que está malo.
Entonces eso te va a empujar más hacia la izquierda, hacia el extremo de la izquierda, en la línea de los nerineos. O sea, te va a llevar más a la orilla, porque los liberales se mantienen como en el medio. ¿Me dejo entender? Sí, sí, o sea, pero lo que no sabía bien era qué cosas eran las, las más objetables, pero sí, quizás eso, que no son tan radicales, que se mantienen bastante en el centro. Tú lo puedes ver también del mismo movimiento en nosotros, ¿no es cierto? Em, el liberalismo digamos, el progresismo de Jeff era, era bueno, pero tenía muchos problemas también, ¿no es cierto? Y esos problemas con el tiempo se fueron descubriendo, quedaron claros, pero el sexismo y patriarcado y todo esto, ¿no? La interpretación errada de los textos, etcétera, esto quedó cada vez más evidente. Al comienzo no era tan importante porque tenía una obra y era suficiente lo que tenía ahí, pero con el tiempo eso también habría que limpiarse, ¿no? Y así lo mismo con el liberalismo. Nosotros hemos, Claro, ir ¿no? refinando. Claro, Eso. refinando. Tú recuerdas que te has dicho, tenemos cosas en común con los liberales. No, hay cosas, los liberales no tienen nada en contra de los homosexuales, ¿no? No hay problema, que estén ahí. Hay muchas cosas que ellos dicen, ya, bien, estamos a favor, no, no hay problema. Eso está bien a cierto nivel, pero si vas avanzando, eso ya no es suficiente, ¿no es cierto? Y eso es la problemática. César, Sí, no, una pregunta para Graciela porque creo que yo escuché algo allí. Graciela, entonces ¿tú crees que los liberales deberían de ir o la izquierda debería de ir más al extremo? Una pregunta así rapidito. No, eso fue lo que dijo Yo. Solange, Ujú. pero no, yo no sé, no sé realmente. O sea, entiendo sí que hay que ir desbrozando el, el mensaje y el camino para ir encontrando realmente cuál es el camino que Dios quiere, ¿no? Porque el problema con eso es que hay gente que cree que, ok, entonces la izquierda está bien, vamos más al extremo, ¿ya? Y la anciana Tess ya abordó ese tema y ella ya dijo el problema que tiene la izquierda. El problema que tiene la izquierda es ese principio que ellos defienden del no intervencionismo. Y allí es donde radica todo el problema, porque se unen con los neoconservadores, ¿ya? En ese principio de no intervencionismo, no intervengamos, ¿ya? Entonces ellos en el final se encuentran en el hecho de que ellos lo que buscan es que nadie se meta en nada, que cada uno viva como quiera, ¿ya? Entonces, ellos se encuentran en ese espectro liberal, en ese sentido. Y ayer yo recuerdo que en la discusión del grupo, Marco también había aclarado que no era simplemente la izquierda o era simplemente Alexandra Ocasio-Cortez o Michael Moore, sino que es todo un grupo en donde se concentran estos libertarios también y ellos se van a encontrar con los libertarios, esos liberales. Está Elon Musk junto con otras personas que están liderando ese grupo. Entonces, como tal, no es simplemente un problema de la izquierda, sino que también allí tú metes a los libertarios. Todos ellos están formando ese grupo que va a ser una amenaza al final y no van a aceptar porque el feminismo radical exige que haya intervención y ellos dicen, no, no intervengamos en nada. Allí es el problema. Y eso es el problema que tiene la extrema izquierda, por eso es que yo también creo que mucha gente se va a ofender cuando todavía se vaya un poco más lejos, porque hay mucha gente aquí que tiene una mentalidad de extrema izquierda y la anciana Tess precisamente quería abordar ese tema para que ya la gente se fuera preparando y limpiándose eso. Sí, eso yo lo tenía claro porque me acordaba de lo que ha hablado Tess.
Este, y, y sí, claro, ahora entiendo que s- la amenaza viene más bien por el lado de los libertarios, más que de los liberales, claro, que después se unen. Eso era lo que no me había quedado claro del todo. Es que creo que el problema, más que esos son como detalles, creo que mencionó César, tienes razón, pero son como detalles dentro del mensaje. Pero creo que el problema en sí es que el, cuando hacemos la transición en 2019, ¿me muéstrame la línea, por favor? Aquí. Ok. En la transición de 2019 a 2021, perdón, de 2021 a la ley dominical en la línea de los netineos, se hace la transición del primer mensajero, que sería Michael Moore y AOC, o toda esa ideología liberal que ellos tenían, hacia un nuevo mensajero, ¿no? Porque la ley dominical marca la transición del liderazgo. Y hacia el otro grupo con el que hace la transición es este movimiento. Entonces, ahí empieza a contrastarse su mensaje de ellos, el mensaje liberal que tienen, que es libertad sobre igualdad, con el de este movimiento que sería igualdad sobre libertad. Entonces, ahí es donde su amenaza, que primero empezó a ser buena para romper este marco que teníamos del conservadurismo, donde ellos entraron primero en la línea de los netineos en tiempo de fin, ellos rompen con ese marco y en la ley dominical ahora ese mensaje ya necesita ser purificado, necesita ser refinado, como tú dijiste. Entonces va a cambiarse el liderazgo necesariamente, pero hacia el movimiento, donde tú vas a empezar a contrastar su ideología liberal, cuál es su enfoque, y ahí van a entrar detalles como el que mencionó César, y también vas a contrastar con nuestro movimiento. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es libertad, perdón, igualdad sobre la libertad. Entonces ahí ya existe esa transición y existe ese refinamiento al mismo tiempo. Y entra, y como dijo bien César, eso va a contrastarse con el verdadero concepto del feminismo radical. No sé si te mareé más. Ya. No, ya me había quedado claro, sí, sí, Ujú. ya me había quedado claro. O sea, me acordaba de eso, simplemente que no me quedaba claro, no unía libertad liberal con libertarios, que en definitiva después se unen, claro. En realidad, digo, ellos son los que empañan el movimiento liberal. Y todo lo otro sí me acordaba, que no es que hay que irse a la izquierda, lo tenía clarísimo. No me acordaba específicamente de cuál era el riesgo, que era ese de la no intervención. No lo tenía tan definido, tan claro. Pero el resto sí, gracias. Muy bien. Antes de avanzar aquí, una pregunta que quiero rápidamente de Edita hizo antes. ¿Qué ha pasado con Path of the Just? ¿Siguen como grupo o está solo él dando enseñanzas de forma individual? Mira, la cosa es que ellos antes, aún antes em, de formar parte del movimiento, ellos tenían sus iglesias. O sea, Kevin Howard, Samar Senki, tenían sus propias iglesias. Eran como iglesias adventistas conservadoras, pero separados de la división. O sea, independientes, así como en Estados Unidos hay, ¿no es cierto? Iglesias independientes. Tenían su feligresía, tenían un pues, programa completamente en común. Y parece que simplemente han vuelto a esto. No siguen con su propia iglesia y tienen programa y son simplemente adventistas conservadores con los temas vestimenta, tercer mensaje angelical, em,
vida cristiana, etcétera. Entonces, eso es, parece que siguen con esto. Yo veo que uno de los Kevin Howard parece que volvió a la iglesia adventista, porque dice, hay varios videos con él como pastor de la iglesia adventista séptimo día de un lugar específico, em, Estados Unidos, no recuerdo dónde era, North Fork o algo así. Esto, nada más. Volvieron básicamente a lo que era antes, a la iglesia de una u otra forma, como movimiento un poco más conservador, adventista, o como simplemente adventistas. Ok, eso algo que hemos visto en muchos casos, ¿no es cierto? Que personas vuelven a la iglesia. Había unos jóvenes en Alemania que entraron al movimiento y se juntaron después con ese grupo Tree of Life, con ese pequeño ministerio. Em, pero después uno de ellos, el principal, el orador, él también pidió disculpas en la iglesia oficialmente delante de todos y volvió a la iglesia. Es algo muy común que acontece. Ok, entonces quiero volver aquí a nuestra lógica. Hemos dicho que igual como en el modelo o como en el desarrollo de nuestra historia, vemos que el grupo o el movimiento importante en el cual podemos dirigir o podemos concentrar nuestra atención es la amenaza del movimiento. La amenaza del mundo ya no está en lo que era antes, ya no era en el conservadurismo, sino es ahora en los libertarios o en el movimiento liberal. Y de ahí estamos pensando ayer, ¿no? Y estamos pensando, ¿cómo es esto ahora entonces en referencia a Trump? ¿Acaso tiene importancia lo que él hace o simplemente esto es ya, ¿cómo se dice? Eso es em, distracción. Em, por un lado, o sea, no pienso que él está completamente fuera de importancia, ¿no es cierto? Pero porque tiene muchas implicaciones ahí con el sistema, cómo funciona el gobierno y todo esto. Pero pienso que parece, por lo menos, y me gustaría escuchar lo que ustedes dicen, que no podemos esperar, no deberíamos enfocarnos en él, ni esperar mucho o, o esperar nada que él podía aportar a los eventos finales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo entienden? Matías. Sí, bueno, estaba escuchando a Luciano Perminer decir que sí, vamos a esperar, creo, que en esta dispensación la rama ejecutiva sea también tomada, ¿no? Pues es importante para que se logre llevar a cabo esta construcción de la imagen, ¿no? Del dragón. Y lo que, si yo sobreentiendo eso, o sea, si interpreto eso, es como que tendríamos que esperar justamente a un líder republicano tomar la presidencia. Lo que he estado viendo en estos últimos meses, bueno, el caso de Trump, que prácticamente ha sido blindado, ¿no? Por las cortes. Y este tema de los documentos de inteligencia que él sacó, no, prácticamente no ha pasado nada con él. Eh, también otras denuncias que tenía de impuestos y otros temas, prácticamente ha hecho que Trump siga esta línea de muchos otros presidentes anteriores también que eh, han sido impunes, ¿no? Nixon o también Bush, y es lo que estaba leyendo, ¿no? Justo había visto también un reportaje. Como dijeron, también él todavía está en carrera, o sea, no, Ujú. por lo visto no son cargos grandes, fuertes, entonces eh, yo pienso que la única diferencia entre Trump y los demás otros presidentes es que él sí ha sido imputable, ¿no? Entonces,
No, solamente esperar. Yo creo que él todavía, igual como dice, si él no estuviera, Ron DeSantis tiene el mismo, la misma característica, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dos cosas quiero aquí comentar. Por un lado, es temprano para ver qué pasa con Trump, ¿no es cierto? Las respuestas han sido bastante negativas en parte para él, especialmente de los grupos swing voters, lo que pueden cambiar su voto, ni son necesariamente para los republicanos o para los conservadores o los demócratas, pueden cambiar su voto. En la perspectiva de ellos, Trump perdió mucha atractividad, ¿no es cierto? Un tipo que hizo esas cosas que ahora quedan bien claros, bien evidentes, bien probados, bajo muchos puntos en este grupo de personas que es sumamente importante, ¿no es cierto? Porque no hay suficiente adherentes de republicanos en los Estados Unidos. Necesitan convencer a ese grupo en el medio, ese que no está decidido necesariamente. Entonces, no parece muy positivo, parece nada positivo lo que acontece ahora en ese respecto. Un punto. El otro punto es otra cosa, que cuando miramos a los liberales y los que lideran el movimiento, o por así decirlo, los profetas para el mundo, al comienzo de la historia, eso no es política, ¿no es cierto? No son los políticos. Eso es ajeno a la política, ¿no? Michael Moore, ellos sí, bien, claro, sí es política, pero no necesariamente buscamos esto en los partidos, ¿no es cierto? Entonces, tal vez eso fue un error mío, o pensarlo así, de buscar esta solución o qué acontece con Trump, es otra línea, ¿no es cierto? No sé si me explico. Matías, tú tenías la mano otra vez. Eh, no sé si lo del Capitolio lo han seguido. Yo tenía, bueno, la información de que él estaba siendo juzgado, pero no sé si quedó en nada igual. ¿Quién? O sea, con Trump y el Capitolio, bueno, Sí, sí, su sí, sí. responsabilidad. Esto es lo que viene ahora con la siguiente acusación de Georgia, porque esto con Georgia ahora tiene que ver con el fraude o con ese intento de manipular o de no aceptar los resultados de las elecciones. Ahora específicamente con el 6 de enero es otro asunto que parece que ahí no hay todavía información. Hay varias cosas que ahora vienen, ¿no? Y al mismo tiempo él va a ser candidata y en el partido mismo hay reacciones ya de republicanos que dicen, mira, queremos realmente tener un candidato a la presidencia que está siendo acusado, que está en la corte todo el tiempo. Um, una cosa quedó evidente que hay Trump y Trump desató un movimiento, pero el movimiento ahora continúa y parece que puede continuar muy bien sin Trump, ¿no es cierto? Ese movimiento, ese héroe que se opuso a los élites, al establecimiento, etcétera, ese personaje está ahí, pero no se necesita más a él necesariamente. Bueno, eso es una cosa. ¿Cuál había sido tu pregunta? Porque a mí no me quedó claro. ¿Ya? Mi pregunta, la siguiente, em, ¿dónde debe estar nuestro enfoque ahora? Ya hemos entendido que el enfoque debe estar en la amenaza del, de- El mensaje. del mensaje, ¿no sé, de los netineos, en cuanto a los netineos. Y si miramos a Trump, si esto es una distracción o es realmente parte del enfoque, es ruido, ¿no es cierto? Y si no, ¿dónde? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque Michael Moore, eso ya fue, ¿no es cierto? Michael Moore, ¿qué aporta ahora? Él no ha sacado películas, va a sacar más películas. No parece ser una voz liberal importante a esas alturas.
Solo quería hablar un poco con ustedes sobre esto. Pero hay otros liberales que están en los medios. ¿En quién podemos pensar aquí? ¿Qué personajes? Elon Musk es bastante... Totalmente, ¿no? Sí. Elon Musk con sus ideas libertarias, ¿no es cierto? Con todo lo que él está desatando, están otros hombres ahí también. Después, ¿cómo se llaman? Otros libertarios que encontramos en el área de los ateos, ¿no es cierto? Voces ahí. Y no es accidente, por supuesto, ¿no? Que como movimiento hemos estado dirigiendo nuestra atención a entender el movimiento libertario, ¿no es cierto? El ateísmo, todo eso que vemos mucha conexión ahí. No sé si quedó un poco más claro qué es con Jordan Peterson, por ejemplo. Graciela. Eh, quizás la- la- los, la, ¿cómo se llama? La Trinidad, sería ahora las amenazas, o sea, el ateísmo, el libertarianismo y, y los derechos de los hombres. Mm, Tal vez pienso yo que estaríamos mezclando si hacemos eso, porque tú tienes que tomar lo que al comienzo era el mensajero. El libertarianismo era al comienzo la solución, era el profeta para el mundo, ¿no? Y eso era Michael Moore, sí, pero eso no tenía que ver con ateísmo, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Ah, o sea, siempre remitiéndonos al comienzo, Sí, ¿no es que, cierto? algo que estuviera al comienzo que ahora se convierte en amenaza. Exacto. Ah, bueno, es que no había entendido bien la pregunta. Ok, sorry. ¿Otras opiniones? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con Trump entonces? Pero mi pregunta es, ¿era así como Elon, que es como, bueno, no está en la política exactamente, pero tiene influencia por su cargo, por su liderazgo, por su fama, ¿no? O sea, así, cualquier tipo de personaje público? Am, pero como hemos visto, ¿no? Michael Moore tampoco no es político. No importa, no importa que sea político, eso no es ningún marcador. Sí, pero es Michael Moore, o sea, claro, ahora estoy viendo que todos están entrando en ese grupo, porque yo más bien los separaba a Moore con Elon Musk, este, como que estaban en dos líneas o de ideologías diferentes. Entonces, es, qué características tienen que tener estos tipos de personas, sobre todo? Ok, está la mano de César ahí. No sé si quiere responder a esto. No, bueno, no entendí bien la pregunta, pero respondiendo a lo que te estabas preguntando antes, yo creo que así como en el 2016, la anciana también nos remitió a esa época del 2016, nos dijo, ok, lo de Trump y Hillary era fácil de ver, pero hoy en día realmente, viéndolo en retrospectiva, ¿cuál era la real amenaza? Y ella dice, vamos un poco más allá, y ella menciona Bernie Sanders contra Hillary Clinton. Entonces yo lo que creo es que hoy, porque nos hemos enfocado mucho en republicanismo, qué va a pasar con el Partido Republicano y qué pasa con Trump y no sé qué. Y como ya tú lo has dicho, ya eso quedó bien atrás y hoy la amenaza es otra. Y yo creo
que hay que avanzar, así como dijo la anciana Tess, y ver qué está pasando realmente dentro del mismo Partido Demócrata, cómo ellos han estado haciendo concesiones y cuáles son los perfiles de los candidatos del Partido Demócrata, cuál es cuál va a ser su posición frente a los movimientos sociales de hoy en día en cuanto al tema del aborto, ya qué es lo que está pasando con eso, porque vimos de que han habido muchas concesiones ya durante la presidencia de Biden, por ejemplo. Entonces, es ver eso, ¿no? El perfil de los candidatos de ahora del Partido Demócrata, ya no tanto como al Partido Republicano en sí, sino capaz llega alguien de la extrema izquierda, alguien que esté representado por los mismos ideales de Bernie Sanders y allí ya esa es la amenaza, ese es el problema. Claro, yo a eso iba porque Elon Musk no representa el Partido Demócrata. No, creo que el problema es que no es que representen al Partido Demócrata, sino que representen a la corriente liberal con sus diferentes formas. Por ejemplo, Elon Musk tiene una forma liberal muy patriarcal, digamos. Pero está Steve Bannon también, que tiene otra forma liberal, eh, pero no necesariamente, em, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como judicial, más en ese ámbito político, por ejemplo, pero no tiene sentido de igualdad. Entonces, no se trata de contrastar con lo que ya pasó con el conservadurismo, por ejemplo. Se trata de contrastar dentro del mismo concepto del liberal cuál está más acorde al mensaje que nosotros enseñamos. Porque no se olviden que la transición con los mensajeros es con este movimiento. Ok, gracias. Justamente quería hablar sobre esto, ¿no? Porque no es tan simple. Y manejar todos estos elementos y categorías es un desafío y es como me gustaría que entrenemos esto. Hay otra noticia. em, no sé si han visto, eso era de Wisconsin, era una gran cosa porque había un asiento en la Corte Suprema del Estado. A ver si puedo compartir aquí la pantalla. La Corte Suprema del Estado de Wisconsin. A ver. ¿Y quién ganó? Ganó esa mujer aquí. Un juez liberal. No, y tal vez es algo que tenemos que realmente seguir y entender. ¿No? Había una gran victoria en las elecciones de la Corte Suprema y ganó esa jueza liberal. Esto es, Wisconsin es un swing state, es uno de los estados indecisos que pueden cambiar para un o para el otro lado. Y como el tema del aborto, ¿no es cierto?, ha causado grandes problemas para los demócratas y varias decisiones que tienen que ver con esos temas de liberalismo, conservadurismo en Estados Unidos. Es interesante ver esto. Em, Esto se considera como una victoria, si entiendo bien, para los pro aborto, ¿ya? Para el movimiento pro aborto. Ok, solamente dando así esa pequeño detalle aquí, yo tampoco no he visto los detalles, he escuchado esto como una noticia, pero me parece muy interesante y tal vez tiene que ver con lo que estamos hablando. Ok, Eh, ajá, claro, no, si esa noticia la leí era sobre que iba a frenar un poco ese tema de que se estaba imponiendo un poco la prohibición del aborto
antes de las 6 semanas. No, perdón. De la prohibición del aborto, mejor dicho, que haya un aborto dentro de las 6 semanas, ¿no? Algo así. ¿Correcto? No sabría decir. Puede ser. Porque en esos estados están, pues, obviamente muchos jueces conservadores y están justamente esto de lo que había pasado con la ley de Roe versus Wade, ¿no? Ok, ok. Leamos un poco sobre esto, ¿no? Tratamos de entender qué acontece ahí. Y simplemente, para mí, lo que yo quería decir una tentación, por supuesto, el caso Trump y todo lo que acontece ahora alrededor de ese hombre. Y nosotros vemos un significado profético y todo esto. Pero quería simplemente parar un poco y mirar si esto no es su enfoque principal, si eso es lo que importa, ver qué pasa con él. ¿No es cierto? Y ahí recordando que, bueno, el que realmente va a ser problemático para los eventos finales, para los netineos, para su bien, es el liberalismo ahora, ¿no? Entonces tenemos que entender bien el liberalismo, que tiene muchas formas, muchas expresiones. Aquí hay un juez liberal. ¿Qué significa eso? Hay liberales demócratas, liberales conservadores, hay personajes famosos como Elon Musk que representan el liberalismo, hay otros personajes ahí y bueno, vamos a enfocar en eso un poco y mirar para entender cómo avanza todo. Entonces, con esto nomás, yo quería, eso es lo que tengo para esa reunión. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer? No, porque parece que los republicanos no le está yendo bien, ¿no es cierto? Las elecciones de medio término han salido bastante mal, mucho peor que lo se esperaba. No hubo esa esa ola roja que habían proclamado. Han estado perdiendo elecciones en algunos estados. Se vio que su postura pro-life, como ellos dicen, ha sido muy problemático y no muy bien aceptado ni por los jóvenes, ni por muchas mujeres, ni por mucha gente que estaba indecisa, que iban a votar. No tenemos Trump ahora en la corte. Hay indicios que su caso es más bien negativo para los resultados de los republicanos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta y ver cómo eso concuerda con lo que hemos estado diciendo. Muy bien, entonces le invito para que cerramos esa reunión y muchas gracias por su participación. Voy a hacer No, o Ajá, adelante. sea, te varias preguntas, pero ya. Bueno, sí, hay varios, perfecto, creo. Eso lo estaba esperando. Ya, lo que pasa, esta noticia es como que esa jueza, bueno, demócrata o liberal, vamos a decir así, que va a defender el aborto todavía dentro de las 6 semanas, significa que aunque Trump está ahorita pues con problemas, digamos que la situación de los republicanos no parece estar tan bien. Entonces, si nosotros seguimos la línea profética, entonces tendríamos que entender que aún esto sigue siendo como muy independiente, o sea, las cosas de lo que estamos eh, nosotros viendo a través de los hitos que se están cumpliendo, es como que aún vemos que no se está formando bien las cosas, o sea, hay todavía mucha, ¿cómo decirlo? Mucha resistencia todavía a lo que los republicanos todavía quieren aplicar, ejercer, ejecutar. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿cómo, cómo lo vemos entonces actualmente, ahorita, estos eventos, ahorita? Jones. Para mí, Matías, realmente es un desafío, ¿no? Es como, ¿cómo se llama ese artista que tiene varias pelotas? Malabarista. ¿Ah? Malabarista. Malabarista, tirando, ¿no?
y hay que manejar todo, ¿cierto? En su lógica, en su complicación, como vuelan y etcétera. Entonces, tenemos eso, hay varios de esas pelotas que salen en el aire y hay que entender cuál va a dónde y cómo funcionan y no hay que distraerse y no hay que entender bien qué es importante, qué hay que ganar, qué hay que enfocarse. Y para mí eso también es un desafío. No sé, por eso trato de hablar aquí con ustedes para orientarnos de qué es lo que pasa, dónde está el enfoque. Em, porque sabemos que por un lado es eso el camino a la ley dominical, ¿no es cierto? La conquista de las instancias del gobierno. Em, Hay un gran show ahora de los republicanos con Donald Trump, ¿no es cierto? Sabemos que los liberales son la amenaza al mismo tiempo. Y simplemente estaba diciendo eso. em, y pienso que es un llamado para que nosotros debemos entender qué significado tiene y qué significado a qué nivel tiene y qué de toda esa información de tantas cosas es ruido. ¿Quieres decir algo? Se me olvidó. Sí. Ya. Pero esa amenaza que estamos ahorita viendo, que viene de los que se separaron del conservadurismo, es una mezcla de, o sea, lo que quiero decir, es una mezcla de republicanos, una mezcla de Sí. empresarios, ¿no? Políticos, Ujú. eso es todo. Ok, Exactamente. No está atado a un partido político específicamente, ¿no? Libertarios están en diferentes lugares. Sí, Marco, y es Edita. que, y es que es interesante ver cómo los demócratas libertarios y los republicanos libertarios eh, tienen ese punto en común, defender la libertad individual. Y si te das cuenta, nosotros en el mensaje hemos estado enfatizando bastante en eso dentro del movimiento, cómo las elecciones personales y todo eso, em, y todo el libertarismo que em, hay o que es un peligro dentro del movimiento. Entonces, algo que me interesa bastante cuando yo veo esto del asunto de libertad, del libertarianismo político, tanto esas libertades económicas que tradicionalmente son defendidas por el Partido Republicano o las libertades civiles sociales que son defendidas por los demócratas, es muy atractivo dentro del Partido Libertario. Entonces las personas no es solamente republicanismo, que ya es ese conservadurismo, sino que es como que yo trato de ver ese enfoque, bueno, no sé si está bien, pero ese enfoque en que tiene que ver todo con ese asunto único, asunto de libertad sobre igualdad. O Mm. sea, eso es lo que es atractivo. Entonces, ese es el peligro que yo que trato de ver, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata. Esas ideas libertarias y todo eso, aun cuando defienden los movimientos sociales y aun cuando están a favor de ellos, como César lo mencionó cuando hizo su comentario, en esas concesiones que son tan peligrosas que ellos hacen. Entonces, ver ahorita a Donald Trump y todo ese asunto sí parece importante, me parece, pero no, no es como que ese es el único enfoque, ¿no? O es eso lo que tenemos que ver, porque nosotros ya vimos esa figura de Donald Trump y tuvimos que verla, ya, bien, pero como que ahora hay otras cosas que deberíamos de enfocarnos más, pienso, em, no descuidando esta, ¿cierto? Pero el hecho es que es eso, ¿no? Es ver esa libertad que está sobrepasando ese ataque o esa amenaza a la igualdad. Sí, muy bien, Edita. Muchas gracias. Y pienso, sí, tienes que entender uno tiene que entender de qué está hablando y dónde encajar esta información. Porque si nosotros estamos hablando de em, los mensajeros para la amenaza para los netineos, entonces
Trump no es una amenaza, ¿no es cierto?, para estos netineos que ya han hecho ese proceso y que ya están avanzados. Eso no es una amenaza ya para ellos. Trump o no, ellos ya tienen su postura. Ese hombre no le va a impedir entender lo que es lo correcto. Pero el libertarianismo, sí, ¿no es cierto? Esto sí. Solange. Creo que por eso lo que acaba de decir Edita me parece importante porque para eso es importante que nosotros observemos el hito de la ley dominical en los netineos, que sería 2021, porque esa dispensación en realidad lo que nos proporciona es información em, de lo que va a acontecer. El hito de la ley dominical nos muestra una transición de liderazgo, el cambio de lideranza. Entonces, es exactamente, y el cambio de lideranza tiene que ver con el mensaje que lleva esa lideranza, ese grupo, como vimos en FFA, por ejemplo. em, no se tratan de las personas como, esta persona ya no hace nada o ya no aparece más, sino se trata del mensaje que ellos llevan y de lo que ellos empezaron a enseñar. Y Michael Moore en 2014, cuando empezó su obra, con sus películas, se puede decir, empezó el, lo que es la corriente liberal. Ahora, dentro de ese liberal tiene que pasar la transición a lo que es el movimiento a nuestro movimiento que es de igualdad, que es en el momento en que en 2021, de cierta manera, la línea de los netineos se une o entra en contacto, se puede decir, con la línea de los sacerdotes en el sentido de su influencia con conocimiento, porque se contrastan esos dos principios, libertad e igualdad. Entonces, ahí se empieza a notar 2021, por ejemplo, lo que está pasando. Ya nosotros no vemos tanto ese enfoque sobre lo que era el feminismo, por ejemplo, cultural o algo así, sino ya están, las personas ya se está empezando a hablar dentro de los periódicos, dentro de los artículos o los noticieros o en la corte misma de los derechos civiles, nos están empezando a mostrar todo los eventos que se están llevando a cabo y nos están empezando a mostrar cómo es que se están en- encarando esos asuntos. Es decir, no están basándose nuevamente en principios netamente igualitarios, sino también en principios sino en principios de igualdad, que es lo que venía enseñando el feminismo radical, que es lo que nosotros igual hemos aprendido. Por eso el asunto de Trump es ruido si nosotros nos enfocamos en Trump como su campaña política. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el asunto de Trump en cómo la corte está llevando a cabo su cargo y basándose esta vez en una justicia donde se trata de igualdad y del daño y todo lo que Marco comentaba ayer sobre las amenazas a los jueces y todas esas cosas, ya se está considerando todos estos aspectos desde un ámbito más igualitario. Entonces, en ese sentido, sí podemos empezar a ver esos eventos que nos están apuntando a cómo se está construyendo ahora el establecimiento de la ley dominical. Parece un bien, me parece importante. Pregunta, o sea, Nancy Parminder dijo que si nosotros usaríamos las citas de Elena White de la ley dominical para nuestro tiempo o extrapolarlo ahorita, sería muy primitivo. O sea, como que ya eso no estaría vigente para este tiempo. Entonces, él también menciona sobre la rama ejecutiva. Lo que quiero entender, ¿a qué se refería exactamente en ocupar la rama ejecutiva que se tenía que dar en este tiempo? Exactamente, eso sobre, digamos, en el caso de que no gane ni Trump ni Ron DeSantis o bueno, cualquier candidato republicano, digamos que
a eso se refería él, o sea, de que no es importante eso, sino simplemente que haya un presidente que, digamos, apoye y ayude a esta formación de la imagen, simplemente. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Am, Pienso que el anciano Parminder estaba mostrando que haciendo ese contraste en lo que Elena White dice y lo que está pasando ahora, por ejemplo. Elena White decía que la rama ejecutiva no era tan importante, que deberíamos enfocarnos en en las ramas legislativas y judiciales. Pero él explicó, por ejemplo, dijo que ese es un enfoque bastante anticuado y no es del todo correcto, porque si tú, por ejemplo, construyes, em, lo quieres levantar como el sistema judicial que está constituido o el sistema de gobierno que está constituido en Estados Unidos, está constituido en base a tres pilares. Y el hecho de que tú ignores un pilar, que sería la rama ejecutiva, entonces estás como desestabilizando el mismo sistema y excluyendo información que para ti sería útil para comprender. Entonces él dice, si no fuese tan, si no fuese tan importante, entonces nadie estaría preocupado o interesado en obtener la presidencia. Pero obviamente juega un papel importante. Quizás todavía nosotros no tenemos una comprensión del todo claro cuán importante es el papel del presidente en el sistema judicial, pero definitivamente juega un papel importante. Y por eso también podemos ver por qué se pelea tanto en el Congreso la presidencia. Por ejemplo, lo que pasó con las elecciones del Partido Republicano. ¿Cuántas veces fueron? ¿12 veces? Fueron votados para que McCarthy fuera elegido. Eso es porque precisamente ellos juegan un papel importante, aunque nosotros no podemos comprenderlo todavía y quizás nos falta revisar, pero definitivamente tienen un rol importante en la historia y en el sistema judicial. No sé si eso te sirve. También me parece aquí muy oportuno el comentario de Edita, que creo aporta algo que concuerda con lo que dice Solange. Leo, es interesante ver cómo el Partido Libertario era algo no tan común y ahora políticamente tiene fuerza dentro de los partidos, Sí. demócratas y republicanos. Las personas buscan libertad y libertad y libertad, y esto es muy atractivo. Es una gran lucha dentro del movimiento con el mensaje libertario, feminismo liberal. Y por eso el feminismo radical trata de sacarnos de esas cosas libertarias. Entonces, eso ahí, correcto, ¿no? Muy importante. Es la amenaza, ¿no? Y ya muchos han salido del movimiento por haber aceptado más bien esas visiones de la libertad dentro del movimiento, mal interpretando el clamor de medianoche. Eso es la amenaza. Y esa amenaza se muestra de diferentes maneras en diferentes partidos y movimientos. No sé, Matías, si avanzaste con con esas respuestas. Sí, sí, pero no recordé quién era McCarthy. Yo recuerdo que el anciano Parminder decía que, decía ahí que tenemos que tener en cuenta que el presidente también al final sanciona las leyes y que tenía la potestad también sí, como dije, de sancionarlas, ¿no? Y derogarlas, ¿no? Sí, o pasa, no lo firma y no pasa. Entonces que las tres ramas tenían que estar todas de acuerdo, entonces iban a ser conquistadas, o sea, el Senado, la Cámara, la rama legislativa, la rama ejecutiva y
y la rama judicial, todos tenían que ser iban a ser pues del mismo partido. Ujú. Y que como eso es muy difícil de conseguirlo, entonces los republicanos, por ejemplo, necesitarían un presidente que ganar esa rama, la ejecutiva, porque el ejecutivo tiene la facultad, la autoridad de dar un decreto, aunque en el Congreso, la Cámara de Diputados ni los senadores la hayan aprobado o uno de ellos no la hayan aprobado. Ellos tienen esa autoridad de hacerlo. Exacto. Entonces, por eso es tan importante para ellos ganar el poder ejecutivo. Y no sé si ya nosotros deberíamos si el movimiento ha descartado la línea que la anciana Tess nos ha dado acerca de el partido republicano, que ellos, ellos como movimiento, como partido, ellos van a tener éxito. Así como este movimiento va a tener éxito, ellos también lo van a tener. Ujú. Entonces, la ley dominical tiene que ver también con esos tres poderes, a los cuales, esos tres elementos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y los netineos, como los sacerdotes, como los levitas, tienen también la misma prueba. Entonces, no sé, no deberíamos de estar mirando solamente como amenaza a los liberales, sino verlo como un conjunto, ¿no? Verlo a los tres como la amenaza, porque en realidad esa va a ser la amenaza en la Sí, ley yo decía dominicana. amenaza para los netineos, lo que deben, lo que quieren salir del mundo, ¿no? Y juntarse al pueblo de Dios. Eso ayer no lo puse muy bien y pienso que ahora me quedó más claro esto, ¿no? Amenaza para los netineos que reciben el llamado de salir de Babilonia. Am, Eso Ya. que mencionó Iris también me parece bastante importante porque como ellos no solamente no van a poder obtener la mayoría, necesitan de la rama ejecutiva que, como dijo Iris, no solamente puede decretar leyes, sino que también las puede mandar a abrogar en forma de decreto. Entonces, y hemos visto que en la presidencia de Trump lo hizo así de manera súper arbitraria, tras que entró, abrogó las leyes que de cierta manera Obama había puesto. Entonces, nosotros vemos en la ley dominical que es donde ya se establece el, 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 la cuña. no, nosotros vemos desde Panion se empieza a levantar, por ejemplo, si miramos en la línea de la falsificación de la Iglesia Católica, vemos que 2021 empieza a levantarse lo que es el, el Papa Francisco y se establece en la ley dominical. Pero ahora tenemos que ver cómo se ve esto en la realidad. Por ejemplo, 2021 se empiezan a levantar, no sé, no puedo decir movimientos porque no son movimientos, pero se empieza a levantar como esa idea de, de la forma, la forma en que se va a establecer la ley dominical. Entonces ahí empezamos nosotros a entender y observar por qué esa pugna de poder, qué es lo que realmente están buscando para establecer qué en la ley dominical. Y esta es la importancia para nosotros de poder entender la línea de los levitas y porque la línea de los levitas nos está dando información de lo que es la lluvia tardía en la línea de los netineos y cómo se está viendo, porque al fin y al cabo lo que nos interesa en este caso de la línea de los netineos es cómo se está estableciendo la ley dominical.
Muy bien. ¿Alguien más? Hay una pregunta en el chat. La rama ejecutiva puede pasar por encima del Congreso, ¿cierto? Mm, creo que en muchos casos, pero tampoco es así tan fácil y de todo, ¿no? Porque el Congreso también pone la agenda, pone las leyes y pone la dirección. Entonces, eso es un poco un problema. O sea, puede cotar mucho, pero tampoco puede, o sea, el presidente no puede, digamos, la rama ejecutiva no puede sugerir una ley, por ejemplo, ¿no? Por así decir, si queremos una ley anti-aborto, el presidente o la ejecutiva no la pone, necesita del Congreso, ¿no? Porque con el poder de cancelar algo tú no logras todo lo que quieres. Pero en los detalles no recuerdo bien cómo es la fuerza de negar o de pasar por encima del Congreso del presidente. No recuerdo bien ese detalle porque no me acuerdo. Ok, muchas gracias. Entonces, queridos, vamos a cerrar con oración.